sonambulismo. El tema del sonambulismo es un tema, como dije antes, que llama la atención de las personas y definitivamente tiene mucho interés. Sin embargo, el tema del sonambulismo muchas veces pues se trata desde el punto de vista de los casos del sonambulismo en niños, en menores, y se piensa que el sonambulismo es solo un fenómeno que ocurre en algunas personas limitadas y que solamente está limitado a los niños o a algunas personas adultas, aunque en menor cantidad, y no lo ven más allá de ese fenómeno. Sin embargo, el sonambulismo tiene dos elementos que atañen bastante a la mediunidad y, por tanto, a la filosofía espírita, que es el animismo, que es un fenómeno que la gente, algunos tienen una idea que yo pienso que es equivocada sobre cuánta atención hay que darle o cuántos errores hay en la interpretación del concepto de animismo, y que lleva a que muchas personas entonces no desarrollen la mediunidad por temor al animismo. Y quiero clarificar en esta presentación ese tema, el tema del animismo, y claro, el tema de la mediunidad y el tema de la mediunidad desde el punto de vista del sonambulismo. Esos son los aspectos que voy a tratar. Así que no es solamente, de hecho, el sonambulismo en los niños, pues muchas personas tienen conocimiento de esas experiencias y vamos a mencionarlo, pero el énfasis hoy es de cómo el sonambulismo se presenta en la mediunidad y por tanto como un fenómeno del psiquismo humano, cómo puede presentarse en las reuniones mediúnicas y a veces no ser ni reconocido como tal y algunas veces hasta minimizado su importancia y en otros lados a veces no atendido adecuadamente y ayudar a las personas en el desarrollo de ese proceso para llegar a la mediunidad en sus distintas facilidades, en sus distintas capacidades, perdón. Dada esa importancia, pues de ahí fue que yo les decidí traer este tema hoy. Y segundo, pedirles que cualquier interpretación que tengan o que duda que tengan sobre lo que yo estoy diciendo, que por favor las traigan, que no se queden con ellas calladas para poderlas clarificar con tiempo. Los mediums han estado presentes en la historia de la humanidad desde la antigüedad, eso no hay duda. Aquí tenemos un templo en Grecia que se llama el Templo de Delfos, en Delfos, Grecia, el templo Apolo, el dios Apolo. Ustedes saben que la humanidad a lo largo de la historia ha tenido épocas donde ha habido muchos dioses. Todavía hay muchos dioses, como una secuela de esa historia de la humanidad. De ahí que hay muchas religiones y muchas religiones tienen distintos conceptos de Dios y tienen distintos dioses. Esas distintas religiones y que cada cual pues defiende el suyo a veces a capa y espada, como que es el verdadero Dios. Y de hecho, eso ha tenido grandes repercusiones en la historia de la humanidad, con guerras y otras cuestiones. Los dioses han dividido a la humanidad en sectas, en grupos, a veces encontrados, y que todavía existen esas guerras. O sea, no es algo de esto del pasado, de la época de los griegos, la época de los romanos o la época de los hebreos. Si ustedes ven las noticias internacionales, pueden ver los encuentros y las batallas que se dan en algunos países por entre distintas sectas, y a veces dentro de una misma secta. Así que la mediunidad ha estado presente en todos esos instantes. El término medium no se usaba en la antigüedad, pero sí a partir de Kardec en Francia, él acuña mucho de esa terminología nueva
y la introduce cuando escribe el libro de los espíritus y el libro de los mediums, y los da a conocer como parte de la literatura espírita y la filosofía espírita en general. Así que mediums los ha habido de distintos tipos y también otras capacidades psíquicas. La mediunidad es una capacidad del psiquismo humano. Y eso es importante que lo tengan claro. Es parte del psiquismo. Y eso, pero hay, a lo largo de la historia, ha habido los llamados profetas, los videntes, todavía los tenemos, las personas intuitivas, los místicos. El medium inspirado todavía existe. O sea, que son tipos de lo que cae dentro del psiquismo humano. Pero que el psiquismo y la mediunidad, dado que la mediunidad es una forma del psiquismo, pues puede entonces confundirse para algunas personas. Y ver cuál es el planteamiento o pregunta o alguien que quiera decir algo. Es mía la pregunta. Es que me gustaría que aclararas un poco más, aunque ya yo tengo una idea más clara sobre lo que estás cuando te refieres a psiquismo humano y a mediunidad. Porque pues hay personas en el chat que yo sé que sería necesario aclarar ese punto. Muy bien. Por ejemplo, una persona evidente tiene evidencias y que puede ver, a veces dice que puede ver entidades espirituales o que le hablan. Eso es parte del psiquismo humano. Eso es parte del psiquismo humano, porque entran en función de nuestras capacidades mentales. Y la mediunidad es una parte del psiquismo. Es un fenómeno psíquico. Y tiene una definición particular que la vamos a entrar ahorita. ¿Cómo se distingue la mediunidad de las otras capacidades psíquicas? Pero, por ejemplo, una persona intuitiva, una persona que actúa inspirado y habla y tú dices, contra esa persona que está hablando ahí, puede ser hasta un político, o puede ser una persona en una iglesia, o una persona dando un discurso de distintas formas, y usted dice, parece que tiene algo distinto, que se ve su expresión, su estilo, sus palabras, la forma en que lo comunica, parece que hay una inspiración y la gente usa el término inspirado. Y eso es una forma del psiquismo humano. Hay personas que entran en un trance y la gente dice, eso es la persona misma que está en un trance, míralo cómo habla. Hay personas que se perturban mentalmente, pero eso es cuando hay un trastorno en la psique humana. Y muchas veces hay que atender esas personas. Algunas de esas personas podían haber sido mediums si hubieran tenido atención adecuada en una escuela espírita que eduque los mediums y que los ayude en su proceso de desarrollo. Pero muchas veces eso no se da y muchas personas se afectan en sus facultades mentales. Pero todas esas cosas, todas esas características, todas esas capacidades que se observan son capacidades psíquicas. Cuando hablamos de psiquismo, es capacidades mentales propias del individuo. Dentro de ellas cae la mediunidad, que ya hablaremos entonces más profundamente durante la charla. Estamos. No sé si eso clarifica suficiente lo que tú querías y ver, pero sí. Está bien para mí porque tú lo vas a seguir ampliando, ¿no? Lo voy a seguir ampliando y es claro que lo pregunten y que lo clarifiquen. No se lleve dudas a su casa. Bueno, ¿qué es la mediunidad? Para muchos la mediunidad la han demonizado y en algunos países la han perseguido. Los acusaban a veces de brujas. Los que viven en Estados Unidos o han leído de las brujas de Salem, un pueblito en Massachusetts, en los años del inicio de ese país, allí perseguían a las brujas y las quemaban. Y también en otros países. De hecho, hace poco, relativamente unos cuantos años atrás, hubo todo un estudio y una investigación y el pueblo se pasó una
una resolución para pedir perdón a todas las familiares que todavía quedan de esas personas por el acto criminal que hicieron contra todas esas personas, que generalmente eran mujeres. Y aquí tenemos una cuestión de cómo se ha criminalizado a la mujer, y en este caso, por tener unas facultades que las expresaban. Yo no estoy diciendo que algunas de esas personas no hicieran actos que uno los consideraría impropios o no éticos adecuadamente, porque usaban las personas las facultades como toda herramienta. La mediunidad es una facultad, y si usted la usa incorrectamente puede cometer daño a otras personas, pero eso lo hace usted también con una pistola o con un cuchillo o con un pedazo de madera o con la boca. Al insultar a una persona está haciendo daño. La mediunidad es una capacidad humana, y si usted no la usa según unos cánones éticos, unos cánones de conducta apropiados, puede cometer daño a otras personas. De hecho, algunas personas van a algunos mediums o personas psíquicas para utilizar sus capacidades para hacerle daño a otra persona. Lo triste aquí es que muchas personas confunden eso con el espiritismo, y entonces nos cae a nosotros, a los espiritistas, que practicamos el espiritismo como filosofía y lo estudiamos, nos señalan entonces como que somos peligrosos y que podríamos vernos, y algunas personas quizás hasta nos retiran la amistad o nos retiran la confianza porque entienden que tenemos unas capacidades que podrían ser relacionadas con el demonio. De hecho, en mi caso, yo tuve un caso así similar. No es que yo me confundiera a una persona, pero yo iba a dar una conferencia en un panel. Esto no hace muchos años. Y me habían invitado a mí a dar parte de esa conferencia y hablar de la mediunidad. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue el tema. Y también iba a hablar un sacerdote católico. Y el sacerdote católico es nada menos que un monseñor de aquí de San Juan en Puerto Rico, que es el que hace los exorcismos para la iglesia. Se iba a discutir el exorcismo y otras prácticas para retirar espíritus o prácticas que se utilizan comúnmente. Y yo estaba entre los panelistas que iba a participar. El cura se excusó y dijo que él no iba a participar en esa conferencia porque estaba el doctor Víctor López Tosado, y ese señor practica cosas del demonio. O sea, y estamos en el siglo XX, en una conferencia aquí en San Juan hace unos años atrás. Así que eso le puede decir si yo hubiera estado en la época más antigua, me podrían quizás hasta quemar o me podrían señalar como una persona peligrosa. Así que esto lo traigo porque muchas personas piensan que todo eso que pasó en la antigüedad y que pasó en Salem y que pasa todavía en algunos otros países menos desarrollados, pues ya fue borrado de la historia de la humanidad y que nadie tiene que preocuparse. Pero todavía hay personas que asisten y buscan mediums que no son mediums espiritistas, pero como dijimos antes, la mediunidad es una capacidad del psiquismo humano, la tienen muchas personas. Usted no tiene que ser espiritista para ser medium. Y si no tiene una ética que la tiene la filosofía espírita sobre lo que es la práctica apropiada de la mediunidad, y si usted se desempeña en unas prácticas particulares, puede cometer daño a otra persona, daño a un segundo. Porque son capacidades que tiene el ser humano. Y como una capacidad, pues tiene la oportunidad de hacer daño a otra persona. Con la voz se cometen muchos males entre las personas, y todo el mundo tiene la voz, la capacidad de hablar. Otras personas no tienen la capacidad de hablar, pero tienen la capacidad de actuar, y actúan incorrectamente y hacen uso de sus capacidades incorrectamente para dañar a otra persona. El espiritismo tiene una ética para la práctica mediúmnica en el espiritismo. Y las prácticas impropias, no éticas, no se permiten. Y el medium tiene que entonces conocer aquello que está permitido éticamente, responsablemente, espiritualmente, y asumir la responsabilidad de esa conducta. Pienso que esto se ha clarificado. Así que
El mecanismo de la mediunidad está en muchas personas. Sea usted espiritista o no, no tiene que ser espiritista. Es más, puede ser católico, como ha habido muchos casos, o de otra religión, o de ninguna religión, porque eso es una capacidad que está en usted y que lo tiene usted. Espero que esto haya clarificado esto. El problema es que no ha habido educación mediúnica. Aquí decimos, tenemos desafortunadamente todavía un conocimiento incompleto de la mediunidad. Hay que entender que la ciencia avanza a pasos. Este es un planteamiento que yo hago. La ciencia avanza a pasos. Y no pretendemos que en 1 año, 2 años, 100 años cambie el conocimiento a veces, porque va poco a poco, porque el conocimiento requiere de investigación. Yo estoy hablando del conocimiento, de explicaciones de los fenómenos, científicamente hablando. No estoy hablando de creencias. Las creencias abundan. Y muchas personas confunden que yo tengo una creencia con que es un conocimiento comprobado, un conocimiento demostrado, un conocimiento cierto. No, yo puedo tener muchas creencias, pero quizás muchas de esas creencias, cuando usted las analiza racionalmente o busca información científica, se encuentra que no es correcta. Pero yo las he tenido porque no he estudiado, no me he formado adecuadamente en ese campo. Hay también prácticas que no se han estudiado científicamente por distintas razones. En algunos casos prejuicio. En algunos casos prejuicio de los científicos de las distintas ciencias. Y en otros porque no hay un interés mayor. Generalmente los temas de estudio y de investigación son temas que son de mucha importancia, que hoy día con el mundo del capital pues también se estimulan unos temas y no otros. Así que esa es una problemática que tenemos, en que muchos temas no se estudian en profundidad y mucho menos no se derivan fondos ni se asignan fondos para el estudio de algunos fenómenos. Lo triste es que a veces muchos espiritistas, y ahora estoy hablando desde el espiritismo para los espiritistas, muchos espiritistas se conforman con creencias que se han demostrado que no son apropiadas o que no se han puesto al día en el conocimiento. Y segundo, en algunos sitios que practican el espiritismo o que se orientan por la filosofía espírita, pues solamente se dedican a la práctica de la mediunidad, pero no estudian nada más, solamente la práctica de la mediunidad y el fenómeno mediúnico, que puede ser de ayuda a unas personas, que puede ser de utilidad, pero ahí se queda, no hay una profundidad en el conocimiento de ese fenómeno. Y a veces se estudia y se repite aquello que está en los libros espíritas, pero que son cosas que ya se han superado. Algunos asuntos ya la ciencia los ha clarificado. Por ejemplo, el sonambulismo es algo que ya se conoce bastante, aunque no mucho tampoco. Estamos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario, Carmen Ibe? Si hay algún comentario antes de pasar a la próxima. De momento no. Muy bien. No han hecho ninguna pregunta. Seguimos hablando de lo que es la mediunidad. Por ser un fenómeno complejo, solo hemos podido hacer atisbos en su investigación y explicación racional. Esto es así, pero eso pasa con muchos temas y muchos problemas que todavía no hemos estudiado. La investigación no ha avanzado. ¿Cuántos centros de investigación espiritista hay en el mundo? ¿Cuántos centros de investigación y de estudio espiritista hay en el mundo? Búsquese en su ciudad, en su estado, en su país, y no hay sitios de estudio. Cuando digo estudio de investigación es que se dedique a la investigación de esos fenómenos, no a la práctica. Sea cual sea la práctica, aunque esa práctica sea muy buena y sea muy honrosa y contribuya al adelanto de la humanidad, pero el estudio en profundidad, a ver qué se sabe científicamente de eso, o si hay algún problema en las prácticas, pues eso no se estudia. Porque el servicio, la práctica, se sigue haciendo rutinariamente sin detenerse a pensar sobre esos fenómenos.
en la práctica de la mediunidad hay aspectos que son neurológicos, que son psicológicos. Y también los hay llamados espirituales, pero quizás muchos de esos que llamamos espirituales sean psicológicos, pero que la gente al no estudiarlo, pues cree que son espirituales y se lo achacan a espíritus, pero sin embargo es quizás algo psicológico. O quizás puede ser un problema psiquiátrico y que hay que atenderlo psiquiátricamente o psicológicamente. Y que entonces, si usted se entretiene pegando que es un espíritu, o que es un espíritu lo que le afecta, pues entonces quizás no llegue al meollo del asunto, al problema, y la persona se siga afectando y termine en un sanatorio o en un hospital porque nunca se atendió científicamente el problema, que era uno psicológico o uno psiquiátrico de tipo neurológico y que se pensó que era un espíritu que le estaba afectando. Es posible que también esté un espíritu afectando. Yo no estoy negando que los espíritus no afecten a las personas. ¿Me están entendiendo eso claro? Eso es importante que se entienda. Yo no estoy diciendo que no hay espíritus que afecten a las personas, pero muchos espíritus se apegan a personas porque hay ya una problemática psicológica, una problema mental. Y entonces utilizan esa debilidad, voy a usar el término debilidad, o esa falla en la conducta de esa persona para entonces exacerbarla, para entonces aumentarla y afectar a la persona. Por ejemplo, una persona que sea, como decimos, en Puerto Rico decimos corto de mecha. No sé si ese término lo identifican. Corto de mecha es que una persona que no puede aguantar a veces y ser su temperamento y rápidamente se violenta. Pero eso es parte de la conducta de esa persona. Se conduce así, tiene conductas explosivas y hasta violentas. Continuamente. Y entonces esa persona puede que una entidad espiritual utilice cuando está en esos instantes y cometa un crimen o cometa un estado de violencia contra otra persona en las casas, en los hogares, contra los niños, contra la pareja. Eso ocurre. Pero hay un problema psicológico y puede que haya hasta un problema neurológico en esa persona. Pero como no se ha estudiado o la persona no ha sido atendida adecuadamente, pues dicen que es un espíritu. Pues vamos a llevarlo al espiritista. Y el espiritista dice, sí, eso es un espíritu, ahí lo ven, como los videntes lo ven. Pues, mira, sí, es un espíritu. Pues vamos a sacarte el espíritu. Le sacaron el espíritu, pero a los 2 días vuelve otra vez y le da otra pela a la mujer o al hijo o mata a un vecino. Porque el problema no es el espíritu, es que hay una conducta violenta en la persona que tiene una base mental, una base psicológica, o posiblemente tiene hasta una condición psiquiátrica mucho más allá que una cuestión simplemente psicológica y mental, y entidades espirituales, conociendo ese detalle de personalidad, pues se aprovechan y exacerban, amplían, amplifican ese estado psicológico de trastorno o neurológico y entonces actúa con un espíritu y un medium lo puede ver, un vidente lo puede ver, pero esa no es la causa realmente. La causa está en un defecto, en una disfunción a nivel del ser. Y posiblemente esa persona pueda hacer hasta una mediunidad. Pero la utilizan las entidades espirituales para hacer daño. Porque el que tú seas mediunidad no te hace ya necesariamente, éticamente, y tu conducta, pues perfecta o de alta espiritualidad. Porque los espíritus hay de todas las condiciones. Según hay humanos con distintas condiciones y distintas conductas, pues también hay espíritu. El hecho de que tú seas espíritu, eso no te hace sabio ni amoroso. No te hace sabio ni amoroso. Todo va a depender de tu ética y de tu desarrollo y de tu evolución. Como las personas que tienen distintas gradaciones en términos de su evolución y su conducta y su ética y su moral. Porque eso es parte de la moral. La conducta es está relacionada a los valores que orientan una sociedad, que orientan un grupo de personas en un país. Y claro, tiene un componente de los valores.
Así que todo esto neurológico y psicológico también es anímico. Animismo no es solamente los mediums. No es solamente los mediums. Todas las cuestiones de carácter psicológico. Es un carácter anímico porque está basado en el ser, en el animus, en griego. Ahora, la mediunidad, cuando hablamos de mediunidad, ahí ya es un ente que tiene una capacidad que sirve de intermediario a una entidad espiritual para actuar. Una persona que sea violenta, pues está actuando como una mediunidad, pero puede ser violenta, que ser una medium no quiere decir que actúe según los cánones éticos y de conducta, porque está actuando bajo la acción de una entidad espiritual y desde ese punto de vista, desde esa definición, es un medium, aunque se dedique a formar peleas en todo sitio que va. Porque el término medium quiere decir intermediario. Es un intermediario entre un mundo que es el espiritual y el mundo este que llamamos material. Y eso crea confusión en muchas personas. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda o algo más para pasar a la próxima diapositiva. Nada, seguimos. Este fue el señor que inventó el término animismo. Se llama Aksakov. Un filósofo, un periodista que estudiaba los fenómenos del psiquismo humano. Se llama Alexander Aksakov. De hecho, el libro de él lo pueden conseguir en la internet. Y ese fue el que inventó el término de animismo. El libro se llama Animismo y Espiritismo. Se escribió en el año 1890. Y lo puede usted, y ahí es donde se define por primera vez el término espiritismo, perdón, el término animismo, que él lo usó en las manifestaciones del ser, que son de carácter psíquico, psicológico y mediúnico. Y él eso los combina el término. El término en sí no es negativo. Sin embargo, en algunos centros, en algunos sitios, despachan, eso es animismo. Como para decir, eso no es mediunidad. Bueno, lo que pasa es que todo el mundo pasa por una etapa de animismo para llegar a la mediunidad. Porque nadie viene, a menos que usted haya desarrollado la mediunidad y la traiga de otras existencias, pues no usted no empieza medium sencillamente. Usted puede que empiece con prácticas animistas, donde usted entra a veces en un estado de trance, pero que no se da ni cuenta que está en un estado de trance, porque no han estudiado el fenómeno del trance. Y como dije antes, muchas veces estos temas no se estudian en profundidad en las escuelas espíritas. Sean kardecistas, sean de la MQ, sean brasileña, sea de donde sea, en muchos sitios no se estudian estos temas en profundidad. Aunque muchos de los autores de esos libros que se estudian traten estos temas, pero no se dedican a estudiar porque se dedican más a trabajar la práctica mediúnica y en algunos sitios ya ni eso. Y discuten otros temas. Y analizan otros temas, lo cual es propio, cada grupo hace aquello que le interesa, porque para eso tienen la libertad de hacerlo, como hace INESI. Nosotros sí practicamos la mediunidad y la usamos con un propósito terapéutico y de desarrollo de esa capacidad del ser humano. Y INESI es responsable de eso y de esa práctica, al igual que otros grupos son responsables de esa práctica. Aksakov, en su planteamiento, nos trae la cuestión de la distinción entre el fenómeno anímico y la mediunidad. Ambos son fenómenos.
El anímico no necesariamente implica la mediunidad, aunque toda mediunidad tiene un elemento anímico. Porque es a través de un individuo que, si es una entidad espiritual la que viene, que actúa sobre un individuo y ese individuo se manifiesta, ahí hay mediunidad, pero hay también animismo, porque es parte de los fenómenos del psiquismo humano. La palabra animismo, según fue definida originalmente, pues tiene ese componente. Así que, y esto fue en el año 1890, ya se había escrito la obra de Kardec, pero todavía no se había escrito la obra de Joaquín Trincado Mateo ni la de... O sea que estos son términos que vienen ya desde antes, desde los inicios de los estudios del espiritismo, un poco después de Kardec haber escrito la codificación espírita, que fue Kardec quien primero codificó todo ese conjunto de ideas, de conceptos y el planteamiento de la reencarnación desde el punto de vista de la filosofía espírita. Así que recuerden Aksakov. Las personas que estén interesadas pueden entrar a la internet y conseguir el libro y pueden leerlo directamente en él, y quizás pueden encontrar otras cosas que haya dicho Aksakov de interés para nosotros. Adelante, Ivette. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Chayo. Chayo, ¿tú quieres hacerla tú misma? Sí, Víctor, por favor. Yo no entendí lo último que dijiste. Toda mediunidad tiene un fenómeno anímico. ¿Me lo puedes explicar o darme un ejemplo? Por ejemplo, para una entidad espírita, un espíritu, Tomárami tiene que usar los centros nerviosos e inclusive los de la palabra para poder expresar. Todo eso es parte del animismo humano, es parte del psiquismo humano. Y hay un fenómeno anímico en el sentido de que se desarrolla ese componente de participación del ser humano como una forma material. Claro, hay un elemento espiritual, pero se utiliza, por lo tanto, todo fenómeno mediúmico tiene un componente anímico, porque si no, pues se queda a nivel espiritual o en el espíritu. No sé si me estoy haciendo entender, Chayo. No, todavía está un poquito difícil para entenderlo, pero creo que más adelante con otras explicaciones. Vamos a ver. Okay. A veces yo entro, vamos a ver, yo a veces hablando, entro en una especie de trance. Es un fenómeno anímico. Porque yo, Víctor López, entra en un estado donde entro y puedo estar hablando y puedo estar en un estado, pero es Víctor López. Puede venir una entidad espiritual y ayudarme y darme ideas. Y me convierto en cierta medida en medium, pero no es el medium parlante tradicional donde yo perdí todo mi conocimiento, pero hay un animismo ya en mí, donde entré a un nivel de vibración en el cerebro que es distinto al que yo estoy cuando hay un estado, vamos a llamarle normal. De hecho, muchas veces cuando un espíritu está tratando de tomar un medium, hay unos movimientos bruscos y a veces hay agitación. Eso es animismo también. Porque es parte de ese acoplamiento de una entidad espiritual en un cuerpo. Que un cuerpo que está animado. De ahí viene el término anímico, animado. Ok, entonces ya entendí. Yo estaba usando la palabra anímico como anemic. Falta de... por eso no lo entendía. Se lo está viendo ahora. Hay que verlo. Hay términos que son parecidos en inglés y en español, pero que tienen significados distintos.
Ajá. que tienen significados distintos cuando tú analizas los términos. Claro, el término anímico podría tener también otros componentes y otras definiciones. Ajá. Cu- Cuando tú usas el término anímico en inglés, ¿qué tú estás queriendo decir para que la gente lo vea y quizás lo ayuda a otras personas también a interpretar? Como cuando están faltos de como de hierro, que están anímicos. Ah, anémicos, es anémico. Ah, sí, que le falta hierro. Ah, ya veo, fíjate. Fíjense, esto es bien interesante. Porque sí, pero es anémico, no es anímico. Right. Bueno, anímico en el término del mencionarlo, sí, Okay. la palabra. Pero es anemia, en español es anemia, Okay. que es distinto en español. Ok, hay un libro. Cuando hay una falta de hierro en la persona, pues entonces hay anemia. Anemia, ok, porque hay un libro del maestro Trincado donde dice que encontró, no sé cómo está, pero dice, él regresó y él encontró el espiritismo anémico. Anémico, y ahí usó anémico, no anímico, anémico. Ok, good, ok, gracias. ¿Está claro ahora? Sí, ahora sí, gracias. Usó la palabra físico. Espera, el término anímico viene de animus, de animado, animus. El animus es un término griego originalmente. Por eso hay que muchas veces uno ir a la raíz de la palabra para poder entender entonces la diferencia. Pero el Trincado dice que lo encontró anémico porque no tenía vitalidad. Fíjate, vitalidad ahí tiene la cuestión, no tenía espíritu. Pero claro, en el caso de los seres humanos es porque no tenemos hierro en la sangre y le baja la hemoglobina. Va viendo, es anémico. Aquí es anémico desde el punto de animar, de darle vida, de darle ímpetu. Y viene del animus, un término griego antiguo. Y ve la importancia que es clarificar las ideas y traerlas para entonces poder entender los significados. Adelante, Ivette. Bien, cuando estamos hablando de animismo, en un episodio como el que tú presentabas ahorita, estamos hablando de que nuestro propio espíritu encarnado expone, manifiesta parte de lo que tiene guardado en su archivo alma. ¿Cómo decirlo? Lo que quiero decir es que no necesariamente va a estar acompañado de una influencia de un espíritu, sino que se trata de la sabiduría que tiene ese ser como encarnado, la que se pone de manifiesto en expresión. Correcto. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando y puedo expresar mi conocimiento, pero si yo entro en un estado anímico, puede que surja un conocimiento o normalmente no los comunico porque surgen de lo más profundo del ser. Por ejemplo, cuando usted está bajo hipnosis, se provoca ese fenómeno para que usted recuerde vidas pasadas. Esas vidas pasadas están en usted, las tiene ahí, pero están guardadas a nivel inconsciente. Usted no está consciente de ello. No está consciente porque a veces usted no puede estar consciente de lo que está. A veces a nosotros se nos olvida lo que pasó a los 3 años de edad, a los 2 años y a los 1 año. Pero bajo hipnosis lo recuerda. Bajo hipnosis lo recuerda. Eso es un estado de sonambulismo también. Pero que es provocado por el psicólogo, el psiquiatra, el hipnoterapeuta, el profesional de la salud que está induciendo ese estado hipnótico. Y lo lleva usted al primer año de vida o al vientre de la madre cuando estaba en la gestación. Y él habla porque él tiene conocimiento. Después se olvida mucha de esa información, pero usted otra vez puede bajar y encontrarlo. Pero una persona en un estado de trance puede
aflora mucho de ese conocimiento y usted lo expresa. Y bajo hipnosis puede llegar más profundamente y traer ese recuerdo que usted no sabía. Los niños a veces hablan, mira, aquí yo tengo este libro, se llama Soul Survivor. Yo quisiera que muchos lo compraran, lo adquieran, hay versión en español. Un Soul Survivor, The Reincarnation of the World War II Fighter Pilot. Este es un libro maravilloso, todo lo que un niño desde chiquitito, antes, ya desde los primeros 3 años ya estaba dibujando aviones y hacía relatos de su vida como un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y algunos niños lo hacen desde chicos, otros después van perdiendo esa capacidad. Pero si se educan y surge, puede resurgir todo ese conocimiento y expresarlo. Porque si se hace bajo hipnosis, y Freud lo hacía, y recientemente pues el señor Brian Weiss se hizo famoso con su libro de terapia de vidas pasadas. Esa información se trae del inconsciente, está ahí guardada. Trincado y Kardec dicen y plantean que mucha de esa información está guardada porque no la necesitamos ahora. Y alguna podría afectarnos nuestra psique, nuestra ánimos, nuestro estado mental y psicológico si nosotros recordáramos algunas cosas de nuestras vidas pasadas. Porque hemos tenido partes y conductas que no necesariamente hoy día para nosotros serían las mejores y que yo pueda haber sido, porque yo estoy en un proceso evolutivo. Y de ahí la reencarnación. En eso es que se basa la teoría de la reencarnación espírita, de que nosotros volvemos porque tenemos que continuar desarrollándonos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir progresando en el sentido de progreso, evolución, cambiando, pero que tenemos un tiempo límite en esta encarnación y solamente podemos atender en cada una de ellas algunos elementos, no muchos. Aquello que planificamos traer, pero tenemos, y eso que hacemos es para guiar nuestro progreso, para llevarlo adelanto. De ahí que vemos unas personas con un gran adelanto moral, espiritual en esta época, pero ese proceso ya había dado sus inicios antes. Esa es la teoría de la reencarnación. Y fíjense que llamo teoría, no creencia. La reencarnación es una teoría que se está basando en las investigaciones y los trabajos. Eso es diferente a una creencia. Esa es una diferencia. Es una teoría, la palabra teoría no es una palabra mala. Lo que quiere decir es que se basa en la evidencia y en la investigación real, científica, empírica, de investigación en los laboratorios, de estudios de casos, que se va acumulando toda esa información y va surgiendo una base de conocimiento que se sustenta en toda esa información que se ha ido acumulando en los distintos países a través de la investigación. La cuestión es los trabajos que hizo Sigmund Freud en su época, los trabajos que ha hecho también Brian Weiss, los que hizo María Domingo Soler en España, los que hizo Trincado en Argentina, en la MQ, a través de todo ese conocimiento que ha surgido y que está en los récords. Algo más, Ivette. No, de momento nada más. Espero que esto haya sido interesante para muchos y que hayan clarificado algunas de esas ideas. Y si hay dudas o si alguien tiene también un punto que difiere o que amplía lo que yo estoy diciendo, pues lo traen. Esto es un diálogo. Yo no estoy planteando aquí que tengo toda la... De hecho, yo lo que toqué de Aksakov es este punto, no es todo. Este es un libro de un sinnúmero de páginas, de 300 y pico de páginas. Eso es un elemento de todo lo que trae Aksakov. Y fue una contribución al conocimiento importante en su época. Bjorn Eichpurua, un espiritista venezolano, en el libro Fundamentos del Espiritismo,
Y aquí estoy yendo ya desde los 1800 y pico al 1991. Dice, los fenómenos anímicos resultan del desdoblamiento de la personalidad del sujeto. Ahí está la palabra desdoblamiento, pero fíjate, fenómeno anímico, yo creo que el fenómeno anímico lo pueden traer, lo pueden entender. Desdoblamiento de la personalidad del sujeto. Eso se puede ver, un desdoblamiento de la personalidad, cuando usted ve a una persona y dice, esta persona no parece la que yo conocí. Está actuando como algo que yo no conocía de esa persona. Eso no es el Víctor López o el Aibet o Carmen Romeo que yo conocí. Hay algo ahí que es distinto. Eso se llama en parte, eso es como para tratar de explicar lo que significa el término desdoblamiento de la personalidad. Es un cambio, una transformación. Así que cuando hay un fenómeno anímico, hay una transformación de la persona. Y usted lo nota, usted lo observa. Cuando yo entré en un trance, las personas saben, Víctor está en un trance. Es más, ya van anunciando de que ya pronto entra en un trance. ¿Por qué? Porque se notan los rasgos, el cambio de la voz, se ven cambios en el color de la piel, cambios en la mirada de los ojos, cambios que son observables y que pueden considerarse como signos de que se está dando un fenómeno anímico. No necesariamente quiere decir que vino una entidad espiritual, porque puede que sea yo mismo el sujeto que está actuando sobre ese estado emocional, mental, psicológico de la persona. ¿Sí? Por eso dice desdoblamiento de la personalidad del sujeto y de la exteriorización de sus facultades sensoriales, motrices o intelectuales. Se exteriorizan es que salen, se hacen visibles, se manifiestan. ¿Ahí? Esa es una definición ya más moderna, 1991, de lo que dijo Aksakov en el 1890. Continúa John Spurwell. No existe contradicción antagónica entre estas dos categorías de fenómenos. Los hay anímicos, tanto como mediúnicos. Lo importante es que usted sepa distinguir cuándo es que se está dando un fenómeno anímico vis a vis un fenómeno mediúnico. Y que usted sepa que uno puede darse conjuntamente con el otro y que definitivamente para entrar a usted a una mediunidad ha pasado posiblemente por algunos episodios y años a veces en el trance anímico. Muchas veces la persona lo dice, ese es un medium anímico, pero lo dejan ahí porque no lo ayudan en el proceso de desarrollo y se quedó ahí, en el campo anímico. O lo dejaron de lado. No, eso no es un espíritu, eso es el anímico. Y así lo dicen a veces, lo lindo. A veces así lo dicen. No, eso es anímico. Eso no es. Como si lo anímico no tuviera un valor. Y entonces pierden el desarrollo de una mediunidad porque no se le da atención en la base anímica. ¿Me están entendiendo? Sí se pierde. Porque si lo echan de lado y no le dan paso, porque es anímico el fenómeno. Es la persona misma que está en ese estado. Pero mire, ese es un tipo de mediunidad. Porque pueden utilizar las entidades espirituales e inspirarte para que tú hables. Lo importante es qué es lo que dice, qué es lo que trae, qué mensaje trae. No porque sea anímico del ser. No, yo lo que quiero escuchar es un espíritu que hable. El espíritu de mi abuela, el de mi tío, el otro que vino, porque yo quiero escuchar a Juárez, porque Benito Juárez, a ver qué le puedo preguntar. O quiero que venga Trincado y me diga, pero ¿por qué yo no tengo algo que decir? Y Chayo también tiene algo que decir, y Iris tiene algo que decir, y Miguel tiene algo que decir. Los que veo aquí en pantalla, y todos ustedes tienen algo que decir. ¿Por qué no nos dejan también decir a nosotros nuestra palabra? Si nosotros también somos espíritu. ¿Por qué tiene que ser uno que ya falleció? Bueno, ese puede ser, pero para eso ya necesitas un medium desarrollado.
completamente desarrollado. Pero si no ayudas al anímico, quizás nunca tienes el otro. Ese es el error que yo pienso ha ocurrido en algunas escuelas y institutos y cátedras espiritistas. No ayudar al anímico porque eso no es un medium. Pero ahí está el medium incipiente en su desarrollo. Si yo no lo ayudo a desarrollar, no lo llevo al otro grado, que es la mediunidad parlante. Porque esto es un laboratorio donde se va pasando de una etapa a otra. Algunas personas podrían entrar ya desde un comienzo como mediunidad parlante, pero no son unas pocas. Necesitamos darle paso, darle importancia a todas esas manifestaciones y estudiarlas, conocerlas para poderlas ayudar en su desarrollo. Y si yo lo que voy a tener es un medium que es pintor, nunca entonces tengo un pintor medium en mi cátedra, o en mi escuela espírita, o en mi centro espírita, porque a eso es que pinta. Pues, y si es un compositor, Rubén Darío y muchos poetas escribían poesía y canciones inspiradas por las entidades espirituales. Eso es una mediunidad. Eso es un tipo de mediunidad. Porque yo no la puedo tener en mi escuela. Si a veces no tenemos poesía, porque no se cultiva ese fenómeno en las escuelas espíritas. Yo estuve el sábado pasado, estuve el sepelio de la compañera Aurelia Méndez, Yeya, como le decíamos, de la cátedra de Emilio Castelar de Camuy. A los 90 y pico de años desencarnó. Y esa mujer tenía poemas y escritos, y hay algunos de ellos que eran muy bonitos. Y esa era parte de su mediunidad. Posiblemente no lo desarrolló completamente, pero tenía poesía. Pero en otras escuelas hay medios que son pintores y que expresan su trabajo mediúnico a través de la pintura o a través de las canciones, la letra de las canciones. Medios inspirados los podemos tener y cultivar en las escuelas también, para que nuestras fiestas y nuestras actividades puedan participar activamente. Y se le da paso a un tipo de expresión mediúnica. Lo que hace falta es estudio en profundidad de todos estos fenómenos y de todas estas capacidades, para reconocerlas y poderlas ayudar en su proceso. Esa es mi opinión. Y puedo equivocarme, pero me gustaría que la gente que piensa que yo me he equivocado, pues que traigan esos puntos para analizarlos libremente. ¿Alguien más? En este momento no. Muy bien. Déjame ver, hay alguien que abrió el micrófono. Alondra Andreu. Adelante, Alondra Andreu. No, perdona, es que acabo de entrar otra vez porque se me había salido el Zoom. Muy bien. Ok. Gracias. Así que te perdiste parte de la disertación. No, fue ahora mismo que se me salió, fue ahora mismo. Muy bien. Alondra, ¿estás entendiendo todo lo que estamos discutiendo y conversando? Sí, todavía tengo un poquito de duda la diferencia entre mediunidad y el animismo. Todavía eso a veces no se entiende muy bien y es difícil de entender, pero quizás podemos, creo que tú vas a venir al taller que se va a dar el miércoles en el grupo. Sí. Y ahí puedes quizás traerlo como un elemento. Edgardo está aquí, te está escuchando, o quizás también me preguntas a mí también allí. Pero Edgardo lo va a tratar, y en otros talleres, si te decides unirte a Inés como miembro de estudios con nosotros, podemos después seguir añadiendo esas cosas, y te podría también referir algunas de la literatura que la presentación, hay una bibliografía que te puede llevar a ampliar el conocimiento sobre esos temas. ¿Ahí? Ok, gracias. Adelante, Iris del Pozo. Iris del Pozo y después Rafael. Muy bien. Yo quería comentar
para que me aclararas qué fenómeno o qué facultad se está presentando. La hija de un amigo mío tiene como un mes aproximadamente posterior a problemas de sueño. Tiene un problema en donde escucha voces, le dan órdenes y en estas órdenes ella entra como en una especie de psicosis en el sentido de que, por ejemplo, no quiere comer para no ir al baño, porque dice que en el baño le están tomando videos. Y de pronto ve que todas las personas que la rodean la secuestraron o que están coludidos todos para hacerle daño. Esto podríamos decir que es un tipo de animismo con mediunidad. Y también podría ser con un trastorno psicológico también. O sea, yo tendría que esto con simplemente tú me digas una cuestión como esa y unos síntomas, yo no te puedo decir, pero podría tener también un trastorno psicológico. Principalmente la cuestión de que le están tomando videos aquí y allá. Eso puede ser un síntoma de persecución, pero puede que ella haya pasado en algún momento de su vida por cuestiones de que la hayan observado o personas hayan se entrometido en su vida íntima y que ella todavía tenga ese tipo de resiliencia, de resistencia a aceptarlo y o a manejarlo adecuadamente, y entonces se manifiesta como un trastorno a un nivel. Yo pienso que eso tienen que estudiarlo adecuadamente y balanceadamente, incluyendo terapia psicológica, no solamente espírita, porque es posible que hayan habido otros efectos y otros problemas a lo largo de ese desarrollo. Pero aquí no sería el momento yo para hablar extensamente, porque estamos hablando de otra persona con unas condiciones que son privadas y que no podemos usar este medio para discutir casos muy ampliamente, aunque tú no lo estás identificando, pero el hecho de que te conocen a ti y te conocen a miembros de tu familia pueden tener una apertura de información que es muy íntima de una persona, pero sí podemos hablar en privado, me puedes dar una llamada, ya tú conoces mis horas de disponibilidad y podemos hablar más a nivel privado sobre ese caso. Pero a primera instancia, yo pienso que aquí hay aspectos que pueden haber aspectos anímicos, espirituales, pero que también hay aspectos psicológicos de algún tipo de trastorno que la persona posiblemente haya sufrido o que haya tenido acceso y que le pueda estar afectando. Ok, gracias, Víctor. Bien, pero llámame y hablamos en privado. Adelante, Rafael Alberto. Saludos a todos. Realmente es un comentario lo que tengo. Es que esto último que usted, doctor, acaba de exponer es bien importante. Que si tenemos una persona que empieza a presentar algún tipo de animismo, no excluirlo, sino ayudarlo a desarrollar, porque a lo mejor es un asomo de alguna facultad que no estamos viendo en su totalidad. Es un afloro y al nosotros tal vez cortarlo, como que esto no es una capacidad mediumnímica o pues que es un mero animismo y lo minimizamos, pues podemos entonces cortar ese desarrollo. Y por otro lado, me gustó mucho lo que mencionó sobre que no solamente es una mediumnidad parlante, sino escrita, escrita de forma musical. Eso le da una dimensión bien interesante al desarrollo de la mediumnidad. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Rafael. Ustedes pueden escuchar a Rafael Alberto como uno de los expositores en INESE en las clases que da bajo el grupo de INVEA y que también pues, participa en otras actividades nuestras y es parte del equipo de TERPE, de terapia psicoespiritual de INESE, que se reúne los miércoles en nuestro local en Río Piedra y que próximamente estaremos en las facilidades de Surco trabajando desde allí. Carmen, ¿tú tendrías algo que decir? No, en este momento no. Es que había un comentario de Ibis Rodríguez y no sé si ella tenía una pregunta o fue que hizo una aclaración.
Ivy Rodríguez. No, está bien, fue eso solo. Gracias. Ok, gracias a ti, Ivy. Continúa, Víctor. Gracias. Como aquí hay una persona que está entrando por primera vez hoy, que es Laura Barreto, si tiene alguna duda sobre alguno de los temas y del lenguaje, acuérdense que el lenguaje es importante y los conceptos, como a veces usamos conceptos que las personas que están en la audiencia no utilizan regularmente, se les hace difícil entender. Fíjense en el problema con anemia de Chayo, una cosa era anemia y una cosa era animismo, son dos cosas distintas, pero yo tenía confusión por la cuestión del uso de los términos, por lo parecido uno y otro. Y a veces puede ocurrirnos también en el mismo idioma español, pero más aún cuando se hay dificultades de que uno no domina completamente o no conoce completamente una serie de conceptos, puede entonces entrar en confusión. Puede entrar en confusión y no entender adecuadamente la idea que se está expresando. Así que conviene traerlas aquí y se dialoga. Y si tenemos también nosotros que refrasear lo que hemos dicho para que se pueda entender mejor, pues se refrasea. También, Edgardo, si tú en algún instante entiendes que tus aportaciones o información puede ser valiosa, recuerda que tienen los micrófonos disponibles para traerlo. ¿Bien? Víctor, Ajá. me escribe Laura que ella ha estado estudiando y leyendo el libro de los espíritus, tanto en su casa como en la Castelar, y que entiende lo que estás hablando. Que lo comprende. Que entiende lo que está hablando. Muy bien. Pues nos alegra mucho, Laura. Muy bien. Pues seguimos entonces con el fenómeno. Bueno, ya vimos aquí. Ahora quiero ver la última cita que hago de John Asburgo. Todo fenómeno auténticamente mediúmnico, fíjense, tiene como agente productor un espíritu. Esa es una diferencia importante. Para que sea auténticamente, pero las otras cosas no quiere decir que porque no sea un espíritu, cuando aquí dice espíritu, se está refiriendo a un espíritu desencarnado, John Asburgo. Y quizás no, pero también puede ser el espíritu encarnado, porque también puede ser el espíritu encarnado que entre en un trance, y ya veremos hablar de eso próximamente. Y tanto Kardec como Trincado abordan ese tema. Lo que pasa es que por la falta de estudio y atención a veces de los temas no se reconoce y no se ha identificado y no se profundiza. Pero tanto Kardec como Trincado abordaron esos temas. Seguimos entonces adelante. Miren lo que dice Trincado. Y Víctor, con permiso. Ajá. Yo tenía la mano levantada. Perdóname, sí. No te vi. Lo que pasa es que quiero lanzar una pregunta un poco problematizando la situación, y es ¿quién determina la autenticidad? Wow, esa es una pregunta candente. Sí, porque es que esto no es un asunto blanco y negro, bueno o malo, auténtico o inauténtico, verdad, mentira. No es tan sencillo como eso. No, yo pienso que aquí Aispurua, al usar el término, ese adjetivo auténtico, pues crea un problema, definitivamente, tú lo has observado muy bien, es problematizador. Y yo lo reconozco que es problematizador. Por eso traje aquí a la continuación cuando él dice auténticamente tiene como agente productor un espíritu. Yo no sé si él se estaba refiriéndose a un espíritu desencarnado, porque también, y quizás él no sé si lo tomó en consideración, y ahí estoy diciendo no lo sé, porque no tengo todo el texto. Tendría que ir al texto completo, aunque tengo el libro, tendría que buscarlo, el libro de él, Fundamentos del Espiritismo, para ver si él reconoce, como reconoce el espiritismo, tanto en Kardec como en Trincado y como en otros autores, de que el espíritu de la persona está hablando
y puede hablar bajo un estado de trance. Y yo entiendo que él conoce ese fenómeno porque él es una persona que ha practicado hipnosis y que habla de ese fenómeno en otros textos. O sea, que posiblemente aquí no lo incluyó y que lo debió haberlo clarificado. Y la cuestión de autenticidad es bien difícil. Eso es una línea muy fina donde uno dice que termina la persona y cuando empieza una entidad espiritual. Y si tú estás siendo inspirado, tú eres la persona que está hablando, pero es inspirado bajo una entidad. ¿Cómo yo defino lo que son las ideas mías y las ideas del otro espíritu? Y eso trae un elemento que tiene implicaciones en el uso del término auténticamente, porque ¿quién determina eso? ¿Tú tienes algo que decir sobre eso, Carmen, dado que traes el problema, la temática? Bueno, yo creo que ese es un problema, bueno, no creo que solamente es un problema de Aispurua, no recuerdo si él clarifica, yo sé que él tiene como un conflicto entre el animismo, el sonambulismo y el mediunismo, y él tiene pero tendría que, como tú dices, habría que releer esa parte de los fundamentos del espiritismo. De hecho, me recuerda a Carmen Yvette que ellos tienen un canal en YouTube, CIMA, y que no sé si habrá alguno de ese tema, si él lo trata en alguna de sus conferencias. Yo creo que esto es la médula del espiritismo en parte y de lo delicado y lo complejo del fenómeno mediúnico, y es quién determina lo que está pasando y quién decide desde afuera o desde adentro. Bueno, lo que está pasando y la manifestación y quién entonces, pues esta palabra, pues auténticamente, ¿verdad? Que él usa, que es una palabra fuerte. ¿Quién tiene esa potestad? ¿Quién tiene esa autoridad? Sí, como un sello, esto es auténtico, esto sí, esto es anímico y esto es mediúnico. Y es posible que yo voy a volver en el texto al libro Fundamento porque lo tengo, a ver si cotejo. Podemos volver al texto para la próxima ocasión que tú continúes con el tema. También le agradeceré que algunas otras personas me ayuden y busquen, porque yo pues no tengo que también trabajar y hacer otras cosas, pero que si ustedes tienen acceso a otros libros, que busquen para ver qué es la situación. Yo creo que hay que ver a Aispurua, porque ya que es el que tú citas. Sí, claro. Edgardo, que tiene algo que decir. Bien, muy interesante el conversatorio. No hemos tocado aún, no se ha tocado aún, indistintamente de si es anímico o es mediúnico. Lo importante es el mensaje. Lo importante es la trascendencia del mensaje que nos traen o la banalidad del mismo. Porque si es banal, ¿de qué vale discutir si es anímico o es mediúnico? Simplemente lo descartamos. No vale la pena atenderlo. Pero es la trascendencia del mensaje. Es la médula y es lo más importante de todo esto. Ese era mi comentario. Pienso que es un buen punto que tú traes, porque, como dije hace unos minutos, si una persona es que sea medio inspirado, sabemos que es anímico, porque es medio inspirado. Pero el hecho de que se le llame inspirado, ¿quién lo inspira? ¿O se inspira él mismo? Es una problematización que va también a la médula de esta temática que estamos hablando. ¿Quién me inspira? Porque si yo digo que estoy inspirado, bueno, yo me puedo inspirar yo mismo, Víctor López Tosado, o usted se puede inspirar usted mismo, porque tiene otras capacidades a nivel inconsciente o a otros niveles de la mente que no conocemos.
o solamente es aquello que conocemos, aquello que yo ahora estoy expresando porque lo estoy pensando y lo estoy comunicando, pero no habrá otros flujos de información que están ahí. A veces usted está callado y en su cabeza está manejando muchas cosas y muchas ideas que llegan a su mente. Como dice Edgardo, de esas ideas que me fluyen en mente, ¿cuántas son válidas y cuántas tienen trascendencia? Pero ¿cuántas son banales? Que a veces las llamamos obsesiones porque nos trastornan y nos afectan hasta el sueño y no podemos dormir. Y eso es importante. Y yo pienso, mirando sin ir más allá al texto del señor Aizpurua, posiblemente pienso que el usar auténticamente fue un desliz en su expresión, pero puede que no sea un deseo desliz, pero para mí que es un desliz, porque yo sé que él trata y él es un conocedor en profundidad del espiritismo y en otros textos habla de las capacidades parapsicológicas, en otro libro que él tiene sobre parapsicología. Así que es posible que esa parte de ese texto se limitó ahí y no amplió el problema. Pero esa es una visión que tengo yo y que no tengo ahora aquí otro texto de Aizpurua para valorar su pensamiento sobre este aspecto. Estamos. Carmen, no sé si hay algo más que tú tengas que añadir sobre eso o alguna de las otras personas. Aquí no, gracias, ¿no? Tranquilo, vamos a dejar esa preguntita ahí como que la dejamos ahí pendiente. La dejamos, como decimos, en Puerto Rico decimos en remojo. En remojo quiere decir como cuando ponemos unas piezas de ropa en agua y las dejamos ahí para que se vayan ablandando el sucio y después le echamos un poquito de jabón y le echamos un poco en remojo para próximamente. Bueno, gracias, Carmen. Así que en este sentido, Aizpurua, para los que no lo conocen, es un psicólogo, es un autor de varios textos, profesor de psicología por muchos años, y ha estado en Puerto Rico muchas veces y yo lo considero un amigo. Y hemos compartido muchas veces en Puerto Rico y en Inés inclusive, porque ha venido ya, o sea, ha participado en algunas actividades nuestras. Aquí está Trincado. Vamos a ver qué dice Trincado. Porque traje de todos los autores. Para algunas de las personas que están aquí no conocen Trincado, es un escritor espiritista, fundó la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal en Argentina, 1911. Es de origen vasco, español, que emigró a Argentina a hacer trabajo en el campo suyo de la electricidad en la ciudad de Argentina. Y se quedó en Argentina, en Buenos Aires particularmente, y allí conoció el espiritismo. Él aparentemente no conocía formalmente el espiritismo. Estudió para sacerdote con los jesuitas en España, y luego, al terminar los años de formación en teología, pues se retiró y se fue a trabajar como maestro por unos años y a estudiar la electricidad. Y se desarrolló como un experto en el campo de la electricidad y desarrolló entonces su trabajo en España primero y luego fue a Argentina a trabajar en la electrificación en Buenos Aires. Y allí conoció el espiritismo en la Sociedad Constancia, una escuela kardecista donde él estudió y se encontró por primera vez, hasta donde sabemos, con el espiritismo. Aquí dice ese Trincado en el 1922, donde habla del peligro del animismo, un peligro del animismo. Acuérdense que en el animismo la persona no está en un trance completo parlante, está en un trance donde puede hablar él mismo sus cosas, sus pensamientos, y como dijo y trajo Carmen, ahí puede ser difícil cuando viene otra información, como yo sé cuál es una y cuál es otra, si viene de otra entidad que no es su propio espíritu y viene inspirado o viene participando de otra entidad. Y ahí dice él que puede haber un periodo, si no se estudia el fenómeno bien, y Trincado alerta y dice, puede ser un periodo delicado y peligroso de viciarse. Viciarse es dañarse, afectarse, corromperse.
y entrar un espíritu que sea un engañador y que pueda hacerse pasar por otra persona si no se identifica. Y si, como diría Carmen, si no se autentifica la presencia de ese autor. Así que aquí Trincado está trayendo en parte un componente de lo que trajo Carmen. Cómo yo autentifico quién es el que está hablando. Porque si viene una entidad espiritual dentro del periodo anímico y habla y dice, aquí llego yo soy Napoleón Bonaparte, vengo a aconsejarlo esto, ¿cómo yo sé que puedo autentificar que es Napoleón Bonaparte? O que diga que es el espíritu de Shango, o que fue el espíritu de Washington, porque a veces se dan nombres rimbombantes. ¿Y cómo yo puedo autentificar que es esa persona o esa entidad espiritual la que está participando? Y ese es uno de los peligros clave. De ahí la importancia de estudiarlo. Y Trincado nos hace entonces aquí esta advertencia. Jóvenes, en el animismo hay que también vigilarlo y atenderlo. No es solamente la mediunidad. Porque ese es un error de muchas personas. No, vamos a dejar el animismo quieto y a esa persona no la atendemos. Que fuera lo que habíamos planteado anteriormente. A esa persona hay que darle atención. Hay que educarla, hay que manejar ese desarrollo de esa facultad, porque del que no se atienda o se atienda adecuadamente con enseñanza, con ayuda, va a depender cómo se desarrolla. Y puede que usted tenga una persona, si no se le da atención, porque se descarta, porque es anímico, pues entonces nunca se desarrolla adecuadamente. Y puede entonces darse estos problemas. Y Trincado usa el término mistificador, una persona que engaña, entidades espirituales, o que la misma persona, como no sabe que está hablando él en un estado de trance, pero que es el mismo espíritu de uno, la misma entidad que me anima a mí, digamos, Víctor López, si estoy diciendo unos disparates o algo y digo que es X o Y Z persona, estoy actuando en un fenómeno que en el espiritismo se conoce mistificación. Mistificar es hacer una falsa representación, como diríamos, en el aparato legal. En el aparato legal se habla de una falsa representación. Y esto es un fenómeno que lo trae aquí nuestro amigo Edgardo también. Analicemos cuál es el mensaje para ver qué valor tiene y cuánto aporta al desarrollo. Y quizás la pregunta es, debemos indagar si esa persona que dice que es Napoleón Bonaparte o que es Shango es representativo de lo que diría Shango cuando se comunica, o si lo dice que es Washington, o si lo dice el mismo Trincado en una cátedra. Que viene, aquí estoy yo y soy Trincado. Y la gente dice, wow, Trincado, dinos, ¿qué queremos hacer? Pues mira, y le dice una cosa que choca con lo que él ha dicho en sus textos, pero es posible que él haya cambiado de opinión. Y si no cambió, ¿cómo yo testifico que eso es Trincado o que no es Trincado? Edgardo un día hablaba de que una necesidad de las escuelas espíritas es que haya un vidente. Un vidente como muy importante, y si usted tiene más de uno es importante, para ver qué captan del fenómeno y poder integrar esa conversación de que hablaba Carmen Romeo, de cómo evaluar la aportación de una labor mediúnica. Porque la labor mediúnica es para tener una enseñanza, no es para escuchar espíritus simplemente. Para tener una enseñanza y un aprendizaje para todos nosotros. Y puede ser que un espíritu, aunque diga X nombre, pues está dando una enseñanza importante. Pero si no la dice, pero la persona a nombrar o ponerle que fue X espíritu, le da un peso o una información que no es válida porque no es tal persona, según lo vea un vidente. Así que sería interesante qué pasa si tengo otro vidente que dice, no, ese no es Washington, o ese no es Trincado lo que está hablando, ese es un mistificador. Así que esto es importante y Trincado lo trae. En la mistificación, un espíritu suplanta la identidad de otro, muchas veces reconocido, por eso usé nombres reconocidos. Washington, wow, aquí vino Newton a hablar.
o estuvo Abraham Lincoln, o estuvo Kardec, o estuvo X, Y, Z persona que tiene un renombre reconocido, pero que dijo, cuando usted lo mira, es insustancial porque repitió 2 o 3 boberías, y eso, para eso vino esa persona a decir 2 o 3 cosas que no tienen ni sentido. O eso es otra cuestión, lo que está pasando. De ahí la importancia del análisis de las comunicaciones. Y donde no hay análisis, hay que poner un signo de interrogación, una interrogante, como se ha planteado, y analizar, como dijo Edgardo, el mensaje que está implícito y el explícito, ambas cosas. La mitificación, un espíritu suplanta. De esta forma, el comunicante pretende dar autoridad a su mensaje y de esa forma embaucar fraudulentamente a la audiencia. Es una buena observación de Joaquín Trincado Mateo, fundador de la EMICO. En estos casos, cuando se tiene duda, se hace necesario escudriñar las comunicaciones, escudriñarlas a través del diálogo e interrogatorio para clarificar cualquier cuestión fuera de la racionalidad y o que presente dudas en su interpretación. Pienso que eso, claro. El animismo, sin embargo, constituye un fenómeno natural y por tanto normal. Carmen, se nos fue Víctor. Perdí el tracto de lo que había dicho. Si usted no trabaja con ese caso desde ahora, puede que lo pierda como mediunidad. Víctor, voy a aprovechar para decirte que son las 9:48. Gracias, Carmen. Ya mismo voy a cerrar con esto, con la pregunta. Creo que puedo cerrar. En el proceso, según refiere Trincado, constituye el periodo durante el trance que transcurre del sopor letárgico al de emancipación. Esto es importante, quizás en otra ocasión puedo traer para discutir más en profundidad estos términos, sopor letárgico, pero las personas pueden buscarlo en el magnetismo en su origen, que es el libro que estoy utilizando aquí para estas categorías de sopor letárgico, que es un estado cuando el medio o la persona empieza a veces a jadear y se afecta su respiración. Y ahí hay que guiarlo también, porque una persona puede perder el conocimiento si no respira bien y no lleva oxígeno al cerebro. Y entonces no los ayudan porque no saben qué es lo que está pasando. Y yo he visto mediums afectadas en ese proceso que se asfixian, pero nadie va y le dice, espérate, cálmate, inhala profundamente. Que eso sería una norma básica si hay una persona que está a cargo y sabe lo que está haciendo y sabe lo que está dirigiendo. Para que una persona no se afecte y entonces cae en un desmayo, ese espíritu la desmayó. No la desmayó el espíritu, es porque está respirando incorrectamente. Y usted no se dio cuenta. Y eso es importante, que se analice esta cosa. Y la disociación, cuando el espíritu de uno, el del Víctor López, si es el medio, se retira para dar paso a esa otra información, o se retira un poco. Pero yo voy a hablar de eso en la otra ocasión. Durante este periodo puede que el medio, por distintos motivos y causales, muestre incomodidad, jadeo y estremecimientos. O sea que a veces hay movimientos raros y es parte de ese mismo en muchas personas y medios que están comenzando. Pero eso se atiende con educación, con formación. No hay que hacer pataleos ni una danza árabe o una danza de algo alrededor de nadie para decir que tengo un espíritu. Aunque esa puede ser manifestaciones anímicas de esa entidad en una cultura. Pero no es necesario. No es necesario. Pero se puede aceptar si uno dice que es una manifestación de ese espíritu. Más difícil aún, un medio principiante en proceso de desarrollo puede inclusive sentir temor. Esto sería triste que ocurra, porque hay personas que dicen, yo no voy a una escuela espiritista porque yo no quiero bregar con eso. Y aquí quizás hay algunas personas que no van o le temen o nunca han decidido ir porque creen que va a pasarle algo malo, porque le puede tomar un espíritu. Mire, el espíritu te puede tomar en la cafetería o te puede tomar en el carro o en el autobús o guiando. Es mejor que conozca
si eres sensitivo, que conozca qué es lo que está pasando. Hasta aquí voy, déjame ver lo otro. Sí, sí, porque aquí viene hablando ahora del medium parlante y creo que podemos parar aquí. ¿Está bien, Carmen? Apúntame por ahí, Ivette. Sí. Que nos quedamos aquí en la número 9. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo de momento para pasar entonces a los anuncios? Carmen, el jueves, ¿tienes ahí el jueves, Ivette, qué es lo que tenemos el jueves? Y ya Ivette lo incluyó en el chat. Sí, pero sería bueno que lo diga porque yo mismo no lo he visto ni sé. Y hay otras personas que posiblemente Ivette, no lo han visto. si quieres decirlo. Sí, tenemos a Henry Allen Turk con teoría corpuscular del espíritu. La teoría corpuscular del espíritu. ¿De quién es esa teoría? ¿Alguien sabe? No sé. Hernani Guimaraes Andrades. Hernani Guimaraes Andrade, un físico brasileño que desarrolló esta teoría corpuscular del espíritu. Un físico y espírita. Ingeniero también. Y ese es uno de sus libros clásicos, La teoría corpuscular del espíritu, donde presenta que el espíritu tiene una estructura corpuscular donde tiene distintos componentes para llevar a cabo las distintas funciones que un espíritu realiza. Y es bien interesante. Esto es un desarrollo que ha venido dándose desde Kardec, pasando por Trincado y llegando a Guimaraes Andrade. Y hay otros autores científicos que han desarrollado conceptos sobre la conciencia, donde hablan de la conciencia como parte de un fenómeno cuántico, un componente donde hay subpartículas atómicas en eso que llamamos conciencia, y en este caso el espíritu sería, porque es una forma de energía, y la energía se manifiesta en una forma cuántica de la materia. Una forma cuántica de la materia. Yo no voy a entrar en más detalle, pero es un campo en el espiritismo muy interesante y que se vino desarrollando poquito a poquito, y que muchas personas no conocen en profundidad. El jueves, con nosotros, el Henry Allen Turk, en la teoría corpuscular del espíritu. Eso sería el jueves. Pero el miércoles tenemos en INESI, el miércoles, el taller sobre espiritismo, sobre mediunidad, y que va a estar a cargo del compañero Edgardo Pagán Anes, y que va a estar trabajando unos temas de interés sobre el tema de la percepción espiritual o mediúnica de uno, de cómo uno percibe, cuál es el fenómeno de la percepción, y que va a estar usando uno de los textos de Barbosa de la Torre que él mencionó al inicio. Así que ese va a ser este miércoles, y el jueves entonces Henry Allen Turk. Y ahí cubrimos lo que vamos a trabajar esta semana. Acuérdense que lo del miércoles es presencial. Todavía no sabemos si eso se podrá grabar para poner en YouTube, o si se va a quedar simplemente para las personas que han separado espacio. Recuerden que hay que separar espacio, no pueden llegar allí simplemente aquí estoy, dando una silla, porque el número de sillas está limitado y que no podemos sobrepasarnos porque violaríamos la capacidad del local. Ivette, ¿qué tienes que decir? Sí, es que Rafael parece que buscó información y aclara que sobre John Aispurúa, que el animismo no invalida la mediunidad, porque en última instancia, al producirse un trance de carácter anímico, el sujeto está actuando como intermediario de su propio espíritu, como medium de sí mismo. Muy bien. Sería importante que nos mande esa cita y del libro que fue y en la página para poder, te agradeceremos, Alberto, y agradecemos, miren, tenemos aquí muchos asistentes
Y No fue Rafael, fui yo, Julio. fuiste tú, Fue Julio, Julio, Y está en el fue libro. Julio. Está en el libro, Julio, discúlpame. en el libro de Espuria, bajo la parte de animismo y mediunidad. Ah. Ahí explica la diferencia. Y muy explica, y él está bien claro lo que dice. O sea, Sí, está claro. Y que es el mismo punto que vamos a traer aquí en la próxima sesión, que continúa en agosto-septiembre, si no hay tormentas. Puerto Rico, esperamos que no, y tenemos electricidad, pues entonces podremos tener el primer lunes, podemos tener entonces el tema de la continuación. Pero Julio, envíame la cita completa con la página del libro. Y así mismo, esa es la cita. Pero yo no lo tengo aquí ahora para escribirlo, tienes que enviármela. ¿Tú me entiendes? Ok, pero que está ahí escrita, ok, es lo mismo que dice él. No es mi interpretación, es la de él. Sí, yo lo sé, pero que quiero que me la envíes, la copias allá en tu casa. Sí. Ya te entendí, Víctor. Ya te entendí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy un poco oído, estoy en trance, no me sigas. Muy bien. Jóvenes, Carmen, ¿algo que tú tengas que añadir, algún anuncio o alguna otra cuestión, o algún otro anuncio que haya que hacer, alguna duda, pregunta? Carmen. No, yo creo que darle las gracias a todos por estar con nosotros esta noche, por volver aquí a conectarse con Inesi luego de las vacaciones. Esperamos que hayan tenido unas buenas vacaciones de Inesi, ¿verdad? Vacaciones de otras cosas. Yo espero, ¿verdad? Que Chayo haya tenido alguna vacación, y los demás de allá de México y de acá. Y si no las han tenido, que las tengan, que las busquen de alguna manera. Un par de días siempre es bien necesario para el bienestar. Creemos mucho en las vacaciones, en los descansos, en el solaz, en la diversión. No todo es estudio, ¿verdad? Así que hoy es el último día de Guelaguetza. ¿Qué es eso, Chayo? Cuéntanos. Muy rápido, es una fiesta que hacen aquí en Oaxaca en el mes de julio, pero se comenzó realmente como a mitad de julio y ya tienen 2 años que no la tenían por la pandemia, pero ahorita están los cohetes y todo, ya es la última función que tienen hoy. Se juntan las 8 regiones de Oaxaca y hacen festejos por donde quiera. Entiendo Como una fiesta tradicional. Sí. ¿En honor a quién? Es nomás que se juntan todas las regiones y dan gracias por los productos que dan en su área y dan regalos de lo que se da en su área. Ok, como las siembras y eso, la cuestión de la agricultura. La agricultura, ajá. Ay, pues qué lindo, qué lindo. Muy bonito, muy bonito. Gracias, Chayo. Ándale.